Buenos días, estamos ya nuevamente ahora con el capítulo número 4 aquí en Diariamente con la Biblia a través del programa de Reavivados por su palabra, porque su palabra nos reaviva, nos anima, nos enseña, nos muestra el camino. La palabra de Dios es el pan del cielo. Quédate un momento a escuchar unos 2, 3 versículos del día de hoy. Ten un contacto con la Biblia. Bendiciones, suscríbete al canal, activa la campanita para que te llegue la notificación y puedas compartirlo con tus contactos, con tus amigos, con tus familiares o cualquier otro que tenga el deseo de escuchar la palabra de Dios. Bienvenido, acompáñeme en esta mañana con el capítulo número 4. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu bendita palabra. Ven con nosotros, con cada hermano, hijo tuyo que necesita, que escucha, que quiere abrir su mente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces con el capítulo número 4 de Primero de Samuel, del profeta Samuel, donde él está haciendo un ministerio muy especial en favor del pueblo de Israel. Y entonces sigue diciendo, capítulo 4, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Una batalla se estaba librando. Los filisteos eran era un país de los soldados más valientes, sanguinarios y más preparados estratégicamente, militarmente, y ellos ahora entran en guerra con Israel. Y dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales los hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Dice el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Cuando ellos van a batalla, no consultan a Jehová, le dan la espalda a Dios. Y aquí está la lección. Sin Dios, sin Jehová al frente, seremos vencidos por el enemigo. Ellos fueron vencidos por el enemigo y cayeron 4,000 hombres, fueron muertos por el enemigo. No consultaron a Jehová. Se fueron con sus propias estrategias de guerra, con su orgullo. Fueron derrotados. Y entonces la pregunta, ¿por qué Jehová? Porque lo habían sacado del corazón, lo habían sacado del pueblo. Y solamente dijeron ellos, tenemos al arca. El arca era solamente un símbolo, en sí el arca no salvaba nada, porque era Dios el que se manifestaba, no el arca en sí. Era madera, era cubierta de oro, pensando en ellos que ese mueble los iba a salvar. No hay nadie más que te pueda salvar más que el nombre poderoso de Cristo. No te salva un mueble, no te salva una ideología, no te salva un sacerdote, no te salva un pastor, no te salva una doctrina. El que te salva es Cristo. No quites a Jesús de en medio de ti, porque una doctrina no te va a salvar. Entienda lo que estoy diciendo. Una ideología no te va a salvar. Una filosofía no te va a salvar. Y entonces ellos sacaron a Jehová de sus vidas. Querido hermano, esta es la lección. Y entonces dijeron ellos, versículo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Hicieron cosas que Dios no estaba de acuerdo. Las indicaciones de Dios eran claras. Esa arca no se moverá de allí a menos que Él lo indicaba y el propósito en el cual lo indicaban. Era un símbolo de santidad, de la presencia de Dios, y no se podía llevar a cualquier lugar solamente por llevarlo.
Y esto es jugar con Dios, desobedeciendo su palabra. Estos dos y estos sacerdotes conocían las indicaciones de Dios. No sacar esa arca, no hacer uso para cualquier otra cosa. Pero ellos desobedecieron a Dios. Y las consecuencias son fatales cuando desobedecemos a Dios. Porque Dios marca el camino. Nosotros no tenemos por qué hacer y cambiar, pero lo hacemos por la terquedad y por la necedad y la desobediencia que hay en nuestro corazón. Aquí tiene que ver con el principio de obediencia. Ellos sacaron el arca. Y note lo que dice la palabra del Señor. Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Pusieron todas sus esperanzas en el arca. Pusieron todas sus esperanzas en sus estrategias. Pusieron todas sus esperanzas en su desobediencia y no en Dios. Y esto es lo que nos sucede hoy en día. Ponemos todas nuestras esperanzas en otras cosas menos en Dios. Y entonces aconteció que cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, decían: qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Porque ellos sabían quién era Jehová de los ejércitos. Ellos conocían quién era, habían escuchado del Dios del pueblo de Israel. Un Dios victorioso, un Dios que daba victoria con 300 hombres, un Dios que mataba y destruía a todos sus enemigos. Ahora dijeron: ha llegado Jehová al campamento. En realidad Jehová nunca llegó al campamento porque el pueblo no lo llevó, porque el pueblo no lo consultó. Llevó sus ideas, llevó sus filosofías. Querido amigo, ¿cuántas veces nos pasa así? Entonces sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. Ay de nosotros, dijeron, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteo, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Tremendo mensaje. Vamos a pelear. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca no los salvó, porque era una simple madera hasta allí, porque el que los santificaba era la presencia de Dios. Y entonces dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, rebeldes, inmorales. El juicio llegó y fueron muertos y destruidos. Y entonces dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza porque habían sido vencidos. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y daba las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo del griterío, dijo: ¿qué estruendo y alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Elí permitió que sacaran el arca del pacto. Elí, el que Dios lo había puesto para custodiar los muebles santos de su santuario, permitió que lo sacaran y que la profanaran. Y entonces sigue diciendo, era Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, también fue hecha una gran mortandad en el pueblo, también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios fue tomada. Noticias de la justicia de Dios. Cumplió tal como él lo dijo. Y lo cumplirá cuando él venga por segunda vez.
Y entonces aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Elí se desnucó. Aquel que debería morir en una muerte natural, tranquila, hoy está muriendo de un accidente por no obedecer las indicaciones del Señor. Dios fue claro: traeré juicio. Y además Elí dijo que hagan lo que Dios quiera. Y ahí está ahora aceptando la voluntad de Dios. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Y al tiempo en que moría, le decían las que estaban junto a ellas: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Murió también. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Traspasada es la gloria de Jehová. Qué terrible será el día en que se traspase la gloria de Jehová en tu vida. No dejes que la gloria de Dios se traspase en tu vida. Porque si la gloria de Jehová se traspasa en tu vida, muerte segura, estimado hermano. Y no esta muerte que todos vamos a morir. Muerte eterna, perdición eterna. Entendamos lo que Dios nos dice. Icabod, traspasada es la gloria. Que esta mañana no dejes traspasar la gloria de Dios en tu vida. Porque la gloria de Dios es salvación. La gloria de Dios es victoria. La gloria de Dios es redención y obediencia a su bendita palabra. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta mañana, que tú y yo no dejemos traspasar la gloria de Dios, sino que se permanezca en tu vida hasta el día en que la muerte natural nos llegue o cuando Cristo venga por segunda vez. Palabra del Señor. Esta mañana, las consecuencias de la desobediencia se pagan. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, ayúdanos para que no se traspase tu gloria en nuestra vida. Permanece en nosotros, alúmbranos, danos victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, nos vemos mañana aquí mismo en este canal, diariamente con la Biblia. Si no se ha suscrito, suscríbase ahora mismo y comparta. Bendiciones.